de mi casa, de mi familia, era que la relación entre los tíos y los sobrinos y entre la familia tenía que ser primero que la relación hacia afuera, ¿sí? Entonces eso era parte de nuestro ADN como familia. Entonces yo quiero que usted piense en el ADN de su familia. Su familia se parece a algo en donde usted está, la familia donde usted ha venido se parece a algo también, y todo tienen unas características. Y quizás muchas veces que cuando nosotros llegamos a sitios o a familias, yo no sé si a usted le ha tocado, quizás usted llegue a una casa nueva y a usted le toque quitarse los zapatos porque hay alfombra, y hay familias que dicen esto es lo que quieren respetar y está bien, usted debe hacer eso, ¿sí? Eso es una cosa muy normal. Hay familias donde dicen, bueno, nos sentamos todos en la mesa. Hay familias donde dicen no comemos en las habitaciones, comemos al lado de la mesa todos juntos y no permitimos. Hay familias donde dicen nos acostamos temprano. Hay familias donde se acuesta tarde. Hay familias donde estudiar es una prioridad. Hay familias donde la relación con el padre es sobreenfatizada. Hay una familia donde el respeto es sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces hay demasiadas familias y todas tienen un ADN. Pero es importante que usted en esta familia donde usted llegó, usted comprenda cuál es el ADN. Muchas veces pretendemos, y uno quizás hay gente y pretende que la familia gire en torno al individuo, y eso no se puede, nunca va a funcionar. Siempre que nosotros vamos a un lugar, nosotros somos los que tenemos que ser parte y acomodarnos al lugar. Usted vino a Inglaterra y a lo mejor a usted le gustaba el clima caliente, aquellos que vienen de España, de Sevilla, y lo que les gustaba era el clima caliente. Sin embargo, usted llegó a Inglaterra y le tocó hacerse al sistema, chaqueta, ¿sí? El frío. Son cosas en las cuales nosotros nos vamos adaptando al sistema de la casa, y nunca, muy pocas veces encontramos que el sistema se adapte a nosotros, ¿sí? Y muchas personas tienen conceptos o tienen problemas en medio de esa adaptación. ¿Por qué? Porque creen o de alguna manera piensan que el sistema se va a hacer a ellos, pero no es así. En ninguna parte, cualquier sistema, siempre el ser humano se hace continuamente usualmente se hace a el sistema que Dios tiene para él, ¿sí? Y lo vemos en la casa, lo vemos en la iglesia, lo vemos en muchos aspectos, y en la Biblia nos muestra muchísimas veces que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces comenzamos la semana pasada con 5 principios que yo le voy a nombrar acerca de esta casa para que usted los vaya anotando, si los quiere anotar. Primero, en esta casa creemos en el principio de familia. Creo que teníamos unas diapositivas, ¿no, Cami? Sí, y si vamos poniendo una por una, no todas, para poder entender. Y hablamos de esto, que en la familia, nuestra iglesia se parece a una familia, ¿sí? Hay iglesias que tienen lo explicaba hace un par de semanas, que hay iglesias que son buenas trabajando en la calle. Está el Salvation Army, la Armada de Salvación. Son iglesias que se levantan y todas las mañanas hacen desayunos, y viene el pobre y come de ellos, y es una labor excelente. Quisiéramos aprender de esa labor, ¿sí? Luego tenemos otras iglesias hay otras iglesias que se dedican, por ejemplo, a sacar gente de la drogadicción. Y estamos hablando de Remar en España, por ejemplo. Son iglesias que tienen y son puntos y donde tienen casas y allí sacan, y excelente el trabajo. Hay iglesias de negociantes, ¿sí? La semana pasada escuchaba de una iglesia que tenía como visión alcanzar a la gente de alta a la clase alta, y eso será en Colombia, sí, y no tiene nada malo, porque son iglesias especiales. Usted no pensaría que el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra o el príncipe de Inglaterra fuera una iglesia normal. Seguramente que lo encontraría muy raro. Como hay iglesias para latinos, hay iglesias para ingleses, y usted se va a ir hoy a una iglesia quizás y he estado en iglesias africanas, donde a la hora de pasar van haciendo la conga, se van moviendo todos, y eso pasa, y es una alegría increíble. Pero esa no es nuestra iglesia, ¿sí? Son iglesias, pero nosotros no. Entonces hay iglesias que son para negociantes. ¿Por qué? Porque seguramente su pastor es un pastor negociante y vienen. Hay iglesias para
problemas con personas que tienen atracción al mismo sexo, ¿sí? En su momento fueron ex homosexuales y salieron. Es un ministerio inmenso, se llama Éxodo. Hay iglesias para todos los aspectos. ¿Por qué? Porque Dios crea una iglesia de acuerdo a las necesidades, y de acuerdo a las necesidades Él va a ministrar al un pueblo y lo tiene que hacer. Es como Hillsong, por ejemplo, es una iglesia para jóvenes. Hillsong es una iglesia para gente de 17, 18 años a 30 años. Y es una iglesia de alabanza, y usted va, encuentra ese Hillsong, y eso es como un día como un teatro, ¿no? Como un concierto. Entonces hay luces, hay una cantidad de cosas. También hay iglesias para gente mayor. Pero nuestra iglesia, el ADN de nuestra iglesia es que somos una familia. Cualquier persona que usualmente cruza la primera puerta para entrar, después de estar con nosotros 2 horas, dice: aquí hay una familia. Y en una familia hay de todo. Tenemos al papá, tenemos al tío, tenemos a la mamá, tenemos hermanos, tenemos gente, pero siempre seguimos siendo familias. Usted puede tener muy mala relación con sus hijos, con sus padres, pero siempre serán sus padres, ¿sí? Y siempre arreglamos las cosas dentro de casa. Y de vez en cuando se nos va uno por ahí, un hijo, ¿cómo se llama? Un hijo pródigo, y vuelve por allá, y va y vuelve, y está bien. Esa es la iglesia que tenemos nosotros. Entonces, ese es el ADN nuestro. Usted no se puede equivocar con esto. Es el ADN nuestro. También hay iglesias que son en el ejército. Hay iglesias para el ejército, donde solamente se dedican a enseñarles. Hay una capellanía militar, se llama eso. Entonces, nosotros somos una iglesia familiar. Y siempre estamos viviendo en familia. De hecho, cuando terminamos, quitamos todas estas mesas, estas sillas, y nos ponemos a comer todos. Y ahí está sancocho, y pasando por aquí a veces uno dice: qué cosa tan rica. Y yo quiero que me lo apaguen en la mitad de la reunión, pero eso es lo que hay. Somos iglesia, somos una iglesia integral. Cuidamos mucho a los niños, cuidamos a los jóvenes, cuidamos a los adultos, a las parejas. De eso se trata nuestra iglesia. Entonces, cuando usted viene, usted espera ver un ambiente familiar. La gente se siente hija, ¿sí? La gente se siente segura. La gente dice: es que ustedes son mi familia. La familia que yo no tengo aquí, ustedes la son. Eso es lo que Dios quiere con nuestra iglesia. Si pudiéramos ver la huella dactilar de esta iglesia, usted vería eso en nosotros. Eso somos nosotros. Eso es la CCI, y también es la CCI a nivel Europa. De eso se trata. El segundo principio que vemos en esta casa, para nombrarlos, es que esta es una iglesia que cree que Dios es primero, ¿sí? O que cree en el reino de Dios primeramente. Nosotros como iglesia tomamos, cada miembro y la gente que lleva mucho tiempo, siempre tiene una tendencia a poner a Dios primero. Es lo que intentamos hacer. Nosotros somos de los que tomamos decisiones y pensamos qué dice Dios, y luego tomamos la decisión. Y les contaba una cosa, que yo, por ejemplo, viajo después del lunes o después del domingo, ¿sí? Y cuento mis días en la semana casi que comienzan el día domingo. No por otra cosa, sino porque creo que tengo que poner a Dios primero. En mis finanzas pongo a Dios primero. En todo lo que yo puedo ponemos a Dios. Y los que están aquí con nosotros muchos años saben que eso es lo que predicamos y enseñamos, poner a Dios primero. Y hay personas que dicen: bueno, pues si yo trabajo 7 días a la semana, yo voy a comer. Nosotros no creemos. Nosotros creemos que si usted trabaja 6, Dios le da para el 7º día. ¿Sí? Eso creemos. Creemos que si usted pone a Dios el primero en sus finanzas, Dios le dará lo suyo. Creemos que si usted pone a Dios primero, su palabra, en los roles, Dios le dará su estabilidad emocional o financiera o familiar en casa. Creemos que si usted pone a Dios primero en todos los conceptos, entonces la palabra de Dios se cumple cuando todo lo demás viene añadido. Entonces usted va a encontrar en esta iglesia eso, gente que pone a Dios de primero. Y cuando usted esté, y a los que nos quieran acompañar, siempre le hemos de decir: aquí viene Dios primero. Todo lo ponemos a Dios primero. Hemos hecho eso de atrás, que nos costó una gran inversión a los líderes, para poner a Dios primero, porque queremos que la casa esté hermosa, queremos que nos gusta a Dios, que Dios esté primero. Segundo principio que vemos en esta casa, o tercer principio más bien, es que en esta casa creemos en la formación de carácter, ¿sí? Hay una cosa que está muy determinada. Hay iglesias donde usted va y se sienta y no tiene ningún problema.
¿Sí? Nosotros también creemos que aquí usted puede venir y sentarse, pero lo que nosotros esperamos en cada uno y lo que intentamos hacer y lo hacemos a propósito es formar el carácter como creyentes. ¿Qué significa? Que Dios, al final, Dios tiene una meta con cada uno de nosotros. Si Dios toma a este hombre que se llama John y lo quiere conocer, Dios un día le toca las puertas de su corazón y él tiene un objetivo. Ese objetivo es que John ya no se parezca a John Patiño, sino que John se parezca a Jesucristo. ¿Sí? Y para que este hombre tan guapo se parezca al Señor Jesucristo, que es mucho más guapo, tiene verdaderamente que hacer ejercicio. ¿Estamos? Y ese ejercicio no es ejercicio físico solamente, sino ejercicio emocional y espiritual. Y formar ese carácter es muy templado, porque usted y yo venimos viviendo unas vidas que son separadas de Dios. Usted ha hecho su vida sin Dios. Usted y yo no vivimos 30, el que haya venido de 30 años lleva 30 años viviendo sin Dios. Y Dios lo que lo va haciendo a uno es metiéndolo en un gimnasio que se llama el gimnasio de la obediencia, el gimnasio de la palabra, y usted va cambiando. Por eso nosotros creemos en formar el carácter. Entonces parte de lo que hacemos nosotros al formar el carácter es llamamos a la gente, le decimos, yo a este caballero le digo, John, veo que está haciendo una cosa que no es. John, esto no es correcto, el carácter de Cristo es otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿por qué no intentas hacer esto? No obligamos a nadie, pero le ayudamos a formar el carácter. Y John le preguntamos, John, ¿quieres continuar con Dios? Y yo dicen, sí. Yo le dije, pero ¿sabes que va a ser difícil? Me dijo, sí, no hay ningún problema. Bueno, y vamos haciendo. Y Dios, en medio de esta iglesia, a través de la iglesia, va formando el carácter en él. Y ese carácter va doliendo, va formándose, pero al final, o pasando el tiempo, uno se siente bien. Y no solamente se siente bien, sino que uno es mejor persona, mejor creyente y uno tiene más sanidad. ¿Sí? Entonces, a las personas que en esta iglesia están, nosotros les decimos siempre, les vamos a formar su carácter. Vamos a hacerlo a propósito y para eso tenemos formaciones, para eso es un momento donde usted sirve, un momento donde le vamos a exigir, un momento donde usted va a decir, ay, duele esta vaina. Y todos hemos sido formados por ese carácter. Todos los que estamos en la iglesia, los que hemos adquirido el ADN de la iglesia, hemos pasado por la formación de carácter y podemos decir que no ha sido fácil, pero podemos decir que si volviéramos a otra vez a pasar por ahí, vamos a dejar que Dios nos pase. ¿Por qué? Porque creemos en la formación del carácter. ¿Sí? Entonces, una persona nos llega un día y un año después la persona ya es muy diferente. ¿Sí? Hay iglesias donde la gente entra, se sienta y nadie dice nada. Entonces no esperan simplemente que sean espectadores. Nosotros no creemos en ser espectadores. Nosotros creemos en que tenemos que ser hijos y como hijos vamos formando el carácter. En cuanto a mis hijos, nosotros queremos que ellos vayan creciendo y creciendo en la casa y creciendo y sean buenos esposos y sean buenos hijos y sean buenos trabajadores. Pero para eso hay que formarle el carácter a ese muchacho diariamente. A esos muchachos hay que decirle, ¿qué hubo? ¿A qué hora se levantó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no he ido a trabajar? ¿Por qué no he ido a estudiar? ¿Dónde están sus notas? ¿Dónde está esto? Así no se hace, así. Y eso se llama formación de carácter. Al final, ¿qué quiero? Un hijo que pueda tener una buena familia. ¿Amén? Más fuerte, amén. Muy bien. El cuarto aspecto o el cuarto principio en esta casa que creemos es en el principio de autoridad. Y en esta casa creemos fielmente en el principio de autoridad. De hecho, nosotros creemos que Dios ha colocado unos roles y los roles deben de ser respetados. En la casa colocó el rol de la autoridad conforme a lo que sea. Y lo explicaba la semana pasada en que el rol es como, o en la autoridad es como una chaqueta. Creemos que en el hogar colocó al esposo como cabeza del hogar. Y creemos que los padres son autoridad. Queremos que los hijos tienen los padres. Por eso no nos contradecimos con los padres. Hay hijos que vienen y dicen, papá, le dice, pastor, es que mi mamá esto. Yo le dije, a mí no me hables de tu mamá. Tú sométete a tu mamá. ¿Sí? Respetamos. Creemos que la autoridad es una chaqueta, que quien la tiene merece ser respetado. ¿Estamos? Como en el trabajo y como todo. Creemos que así funciona Dios. De hecho, el daño o los conceptos de Dios se dañaron debido a que faltó la autoridad. El día de mañana es usted el que tiene la autoridad, o el día de mañana la autoridad la tiene este caballero. El día de mañana es este joven quien la tiene, el día de mañana es este. Entonces a lo mejor usted se encontró con una persona que tenía una chaqueta reflectiva afuera. Bueno, esa es la autoridad de la entrada.
El día de mañana usted es la autoridad de su casa. Hoy es la autoridad de su casa. Queremos que la autoridad es un principio que no se debe de quebrar y que se debe respetar. Muchas veces decimos, hay situaciones difíciles donde dice, pastor, y me tengo que someter a mi esposo semejante, hombre, así. Los hijos dicen, me tengo que someter a mi papá sabiendo que hace esto. Bueno, hijo, tiene que ser así. La hija dice, me tengo que someter a mi mamá. Claro que sí. Es que no funciona otra cosa si no fuera de ese concepto de autoridad. Entonces nosotros creemos en el liderazgo, ¿sí? Creemos que hay una persona que está allí, por ejemplo, esa persona que estaba ahorita ministrando, que era Víctor Manuel, y dice, vamos a ponernos de pie, y creemos que hay que obedecer. Enseñamos eso, es parte de nuestros principios, y creo que ese principio intentamos no romperlo. De hecho, cuando lo rompemos, entendemos que muchas cosas se dañan alrededor. Es muy raro, es raro, o es el funcionamiento de esto en la parte interna de la vida espiritual, crea una catástrofe de gran escala cuando no se siguen estos conceptos. Creemos además que parte de los grandes conflictos que vivimos es porque se dañaron los roles. Y si usted ve los conflictos que hay ahorita a nivel de la sociedad, ese problema de género tan serio que hay en este momento, donde los jóvenes no saben quiénes son, donde adultos ya no saben quiénes son, ya se les está olvidando, tiene que ver con roles mal llevados. Ahora, también creemos en los roles, obviamente creemos en los roles de autoridad, pero también creemos en respetar las personas que están bajo autoridad. Entonces, repita conmigo, principio de autoridad. Muy bien. Y el quinto principio que vimos, le estoy haciendo un recorderis de la predicación pasada para poder entrar con los siguientes principios. El quinto principio que creemos en esta casa se llama el principio de la honra. ¿Sí? ¿Qué significa el principio de la honra? El principio de la honra va muy acomodado con el de la autoridad, van de la mano. Creemos que Dios honra a los que le aman, ¿sí? Y que Dios no solamente honra a los que le aman, sino que creemos que hay gente que merece honra, ¿sí? Y creemos en la honra para muchas personas, la honra para el liderazgo, creemos en la honra hacia los padres, creemos en la honra en muchos aspectos, pero sobre todo creemos que debemos honrar a Dios y que Dios nos honrará después. ¿Sí? Entonces usted va a encontrarse en muchos casos, mientras que va escuchando las predicaciones, momentos o personas o enseñanzas acerca de honrar, y van a decir, honre a Dios. Eso es como ponerle a Dios de primero, pero honre a Dios, honre las cosas que Dios. Honrar tiene que ver con el deseo personal en su corazón, con su anhelo, y nosotros honramos la casa de Dios. Podríamos decir otra vez que nos reunimos los líderes y dijimos, vamos a poner esa pared de atrás. Esa pared, aunque usted la vea allí, es una pared que es cara. Entonces le dijimos, vamos a honrar porque queremos las cosas de Dios. Entonces compramos este atril que es diferente para que la casa de Dios sea honrada. Lo vamos honrando a medida que va pasando el tiempo. Esta casa cree que hay que honrar, y creemos en la honra a las autoridades, y con eso enseñamos algo que en algunos días le contaba a alguien me preguntaba, pero ahorita por ejemplo que viene Emma el fin de semana, nosotros vamos a servirle, yo me voy a dedicar a ella como siempre el fin de semana, porque es como mi mamá, ¿sí? Ella viene a vernos, entonces yo me siento con ella y yo le honro con mi tiempo, le honro dando ese día, hago menos de mis actividades, voy a hacer otras actividades con ella. ¿Por qué? Porque creemos en la honra. Lo mismo esperamos que, por ejemplo, si viene su papá o su mamá y está en su casa, usted los va a apartar todo el tiempo, usted va a sacar una semana de vacaciones, usted va a ir a llevarlos, va a llevarlos al Buckingham Palace, va a hacer esto, los va a llevar a un buen restaurante. A lo mejor usted no sale a comer usualmente, pero el día que están sus padres, usted dice, bueno, yo voy a honrarlos y me voy a ir a comer a un sitio muy bueno. ¿Para qué? Para honrar. Ese concepto lo creemos en la iglesia. Ahora, creemos que la honra no es pedida, sino que la honra es ganada. Entonces hay gente que honra, y Dios honra personas porque le honraron a Él antes. Entonces es muy importante que usted entienda esos conceptos dentro de nuestra iglesia. Y ahora vamos al concepto número 6. Esta casa cree en el principio de la sanidad. Vamos un momento entonces a Isaías 53, versículo 5.
Y si usted está notando, esto le va a ayudar a entender el concepto. Nosotros como iglesia creemos que una persona necesita ser sanada, ¿sí? Y la Biblia nos dice esto, acerca de esto en Isaías 53:5. Dice acerca de Jesús: Jesús fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto para traducírselo al español de habla actual? Quiere decir que cuando una persona viene a Cristo, comienza un proceso de sanidad, ¿sí? Usted se imaginará, algunos de los que están en esta iglesia, que nacieron aquí, dirán, eso es lo normal. No, esto no es lo normal. Hay muchas iglesias que no trabajan la sanidad. Entonces nosotros, cuando una persona viene y quiere conocer a Cristo, comienza un proceso que se llama el proceso de sanidades. Eso es en cuestión formativa, ¿sí? Y Dios comienza algo que se llama la santificación. La santificación es un periodo de restauración, por decirlo así, ¿sí? Digamos el caso de una persona que haya venido y haya tenido problemas con el alcohol, ¿no? Llegó a la iglesia, conoció a Cristo. Muchas veces el problema no se va inmediatamente. La Biblia dice que nosotros somos una nueva criatura cuando conocemos a Cristo, pero eso está muchas veces mal entendido. ¿Qué significa ser una nueva criatura? Cuando yo conozco a Cristo, si lo conocí a los 30, miro al espejo y soy exactamente igual. Inclusive hay cosas dentro de mí, en mi personalidad, que no he podido transformar, ¿sí? Hay cosas que yo como pastor tengo que he ido trabajando toda mi vida y las he ido menguando algunas. Muchas se sanaron, pero otras no las he podido sanar totalmente. Estoy en ese proceso. Entonces nuestra iglesia cree que cuando una persona llega debe comenzar un proceso de sanidad. Por eso la metemos en una cosa que se llama un curso después de Conéctate, que se llama sanidades, que es lo que llamamos una radiografía de todas las áreas de su vida. Entonces hacemos una radiografía espiritual. Le decimos por qué cree, le invitamos a sentarse usted a estudiarse a sí mismo, una radiografía financiera, una radiografía a nivel emocional, le ayudamos a sacar una radiografía de su familia, muchas de las heridas que usted trae de su familia. Le vamos a hablar del rechazo, vamos a hablar del área sexual, cómo fue iniciado sexualmente, por qué es que usted tiene esas inclinaciones que tiene. Lo invitamos a sacar una radiografía integral de su vida. ¿Por qué? Porque creemos en la sanidad. Entonces, a medida que usted conoce a Cristo, Dios va a ir dando pasos para que usted se sane. Entonces, hemos hablado del perdón, hemos hablado de que usted debe perdonar a sus padres. Una de las cosas que me pasó a mí cuando llegué a Cristo, las primeras cosas que me enseñaron era perdonar a mi papá y a mi mamá. Y yo recuerdo que cuando yo recibo esa enseñanza y me dicen, aquí parte todo en su vida, cuando usted ve y perdona a su papá y a su mamá. Y yo pregunto por qué, y me dicen, porque es que papá y mamá se parecían a Dios, ¿sí? Quiero que sepan los que son padres que sus hijos piensan, cuando eran pequeños, pensaban que usted era Dios. Entonces, si yo para Gabriela soy un padre estricto, demasiado estricto, ella va a pensar que Dios es estricto. ¿Estamos? Si yo para Gabriela soy un padre que la abuso, ella va a pensar que papá Dios abusa. Si yo con Gabriela soy un padre permisivo, Gabriela va a pensar que Dios es permisivo. Si yo con Gabriela soy un padre que simplemente me mantengo ocupado con mi vida en otros aspectos, Gabriela va a pensar que Dios no existe. Y esas son sus grandes luchas. Y nosotros lo sabemos. Entonces, cuando una persona llega a la iglesia, le enseñamos a obtener la sanidad que dice aquí que recibimos de acuerdo a Jesucristo. Eso lo hacemos a través de conocimiento, lo hacemos a través de enseñanza, lo hacemos a través de las pastorales, a través de estar y de pasar un tiempo. Por ejemplo, cuando usted pasa ya el tiempo de las sanidades, nosotros le invitamos en la iglesia a que pertenezca a una célula. Y usted llega a una célula y usted encuentra como una familia. La célula es la pequeña familia suya, ¿sí? Entonces, en esa célula usted aprende a tener, si usted tenía mala relación con sus hermanos, usted va a tener mala relación con el compañero de célula. Si usted tenía mala relación con su madre, a usted le va a quedar mal la líder de la célula. Si a usted tenía buena relación con su padre o mala relación, a usted le va a caer mal el papá o el líder de la célula o el pastor.
¿Estamos hablando? Entonces nosotros trabajamos eso fuertemente y de repente le decimos, John, a ver, ¿qué es lo que pasa? Porque es que no me quieres, hombre, a ver, con todo lo que... Y entonces comenzamos en las sanidades al llevarlo y él dice, bueno, lo que pasa es que yo no me llevé bien con mi papá, entonces vamos a perdonar al papá. Y hemos dado cuenta que pasando el tiempo las personas se van sanando, van dejando adicciones, que era una de las consecuencias, van dejando formas de pensar y van transformando sus vidas. Eso es lo que creemos nosotros en la iglesia. Por eso creemos en la sanidad y queremos que usted sea sano. Invertimos tiempo e invertimos recursos en su sanidad. Quiero decirle que el curso de sanidad solamente dura casi 12 semanas, en los que nuestra pastora viene desde las 8 de la mañana, 1 hora y media, continuamente durante 3 fines de semana. Ella está todo el año dando sesiones de sanidades. Todo el año va pasando, va enseñando todo el año. ¿Para qué? Para que todos seamos sanados, ¿sí? Y nosotros desde el púlpito, desde las pastorales, bueno, entonces usted va a encontrar dentro del vocabulario nuestro, es que tengo rechazo, se me levantó el rechazo. En la iglesia, eso lo decimos, me siento como inseguro, no sé por qué tengo rabia con este y con esta, no sé por qué tengo esta. Y nosotros lo vamos a llevar a lo que dice la Biblia, y la Biblia lo va a llevar a una sanidad, y usted va a ser sano. Amén. Quítalo más fuerte. Amén. Muy bien, entonces eso es lo que creemos nosotros en la sanidad. Ahora, creemos que todos necesitamos ser sanos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que desde los pies hasta la cabeza el ser humano tiene llagas y está herido. Usted no las ve. Les voy a contar. Sus heridas en el cuerpo, usted las ve si a usted le pasan un cuchillo. ¿Estamos? Y usted va a sangrar. Pero las heridas del alma, usted no las puede ver porque son internas. ¿Sí? Les cuento el testimonio de mi esposa. Mi esposa perdió a su papá cuando tenía 8 años. ¿Sí? Debido a que ella pierde a su papá, el papá se muere en un accidente. Viene un hombre que está ebrio y conduce el carro, mata a su papá fulminantemente y luego deja a su mamá por un periodo de 1 año y medio o 2 años, la deja paralítica. ¿Sí? Ella alcanzó a llorar, enterraron a su padre, toda la cosa, ella no se dio cuenta, no supo qué era la situación de lo que le estaba pasando y nadie le dijo nada. Nadie le dijo por qué lloras, qué fue lo que pasó, todas estas cosas. Ella fue creciendo súper callada y fue creciendo como no pasa nada y súper triste, muy triste. Entonces ella lloraba, recuerdo que ella lloraba todos los cumpleaños, nunca se me olvida. Cuando yo la conocí, yo dije, ¿qué le pasa a esta mujer que llora? Cada cumpleaños lloraba y no entendía, ella tampoco entendía. Un día en medio de la sanidad le dijimos, Señor, sana esta herida, y ella dejó de llorar automáticamente. Debido a que tuvo sanidad. Ahora, un día ella estaba aquí y nos comienza, y de repente comienza a hablar y dijo, quiero contarles mi testimonio, y comenzó y abrió su corazón. Cuando abrió su corazón nos sorprendió, pero el primer sorprendido era yo, porque nunca ella había hablado de sus heridas del pasado. ¿Cómo alcanzó sanidad? Debido a todo el tratamiento o a todo el trato que tuvo con nuestro Dios a través de la iglesia. ¿Estamos? Entonces, nuestra iglesia cree en la sanidad, pero hay un pero en todo esto. La persona tiene que querer ser sana. ¿Sí? Y hay personas que no quieren ser sanas porque fueron muy heridas y creen que si abren esa herida otra vez, los van a herir. Se lo demuestro. A lo mejor usted tenga una herida aquí, en el brazo, y usted la tapa. Entonces, cuando viene alguien a tocar la herida, usted dice, uy, no me toquen mi herida. Usted no la quiere ver. Entonces muchos están peleando con sus heridas y esas heridas los está llevando a otros aspectos que no quieren ver. Adicciones, problemas, conflictos internos gravísimos que no logran sanarse, pero que a través de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo, las personas vamos obteniendo sanidad. A tal punto que usted llega a un momento y usted ya baja y dice, mire, tengo una herida, ¿me ayuda? ¿Estamos? Usted va a pasar en esta iglesia de esconder sus heridas a decir, mire, me encontró otra herida más, me coloca un poquito de mertiolate. No, ya mertiolate no existe, ¿no? Amén. Muy bien. Entonces la persona tiene que ser sanada y tiene que ser, pero tiene que querer. Tenemos herramientas para ser sanos, pero vuelvo, necesita querer.
Muy bien, séptimo principio de esta casa, del ADN de esta casa, los que están anotando. En esta casa somos o creemos en la vulnerabilidad del pecado. Vulnerabilidad. O sea, en la debilidad que el ser humano tiene en el pecado. Romanos 7, lo voy a indicar qué significa esto. Romanos 7, versículo 19. Quiero hacer, este es Pablo hablándole a la iglesia en Roma. El libro de Romanos, dice, Pablo está describiendo algo que usted y yo pasamos diariamente. Escuche esto porque usted se va a identificar. Quiero hacer lo que es bueno. Esa es mi lucha. Esa es su lucha y mi lucha. Pero no lo hago. Qué vaina, hombre. Quiero hacer lo que es bueno y no lo logro hacer. Y usted sabe que cuando usted ha pecado, usted quiere hacer lo bueno. Hay una ley en su corazón que lucha. Dice, no quiero hacer lo que está mal, pero lo hago igual. Eso es el pecado. Eso se llama vulnerabilidad. El pecado vive en nuestro cuerpo. El pecado es la razón por la cual todo está mal en este mundo. Hay gente que pregunta, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué el cáncer? Olvídese de la respuesta, ¿por qué el cáncer? Olvídese y concéntrese en una respuesta muy clara, el pecado. ¿Por qué violaron a tantos niños? Por el pecado. ¿Por qué se queda un niño en África así? Por el pecado. ¿Por qué los terremotos? Por el pecado. Pero todo es pecado. No. Todo tiene una consecuencia, porque cuando Dios hizo la tierra, la hizo excelente. El diseño de Dios fue bueno desde el principio, pero el hombre, a través de su pecado, dañó todo el sistema de Dios. Era armonioso, es como un teléfono o como un carro, perdón. Usted tiene un carro que es un Ferrari, así era el ser humano y el mundo en el que vivía. Pero el ser humano comenzó a dañar, eso se llama pecado, y comenzó a dañar una cosita, y a través va el carrito ya y se para, y va perdiendo gasolinita, o va perdiendo aceite, y luego ya no va tan rápido. ¿Por qué? Porque hay un daño interno que tiene el pecado, el carro. Eso es lo mismo que es el pecado. Ahora, ese pecado dentro de la iglesia trae algo que se llama vulnerabilidad, o sea, nos es una debilidad a nosotros. ¿Sí? Versículo siguiente, versículo 20, dice, ahora si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Nosotros tenemos un gran problema. Cuando usted nació en esta tierra, usted nació con algo que se llama el pecado original. Y el pecado original no es que usted hubiera tenido relaciones sexuales. El pecado original es que el hombre dañó el principio de autoridad con Dios, y todo se dañó de ahí para abajo, y por eso hay una cantidad de conflictos. Usted preguntará, ¿por qué tengo tanta ansiedad? ¿Por qué me pongo nervioso? ¿Por qué tengo ganas de morirme? ¿Por qué esto? ¿Por qué tengo tanto amor al dinero? ¿Por qué tengo tanto amor al sexo? ¿Por qué apuesto? ¿Por qué hago X y Y? Es por el pecado, y ese pecado lastimosamente vive en usted. El pecado mora en la sangre. Quiero repetirle esto. El pecado, repita conmigo, el pecado vive en mí. Entonces el pecado vive en usted, y el pecado no va a poderse quitar sino hasta el momento en el que Dios lo llame a su presencia, porque el pecado está en la sangre de la persona. Por eso una persona no deja de pecar sino hasta que su cuerpo es transformado o resucitado. ¿Estamos? Versículo 21. He descubierto el siguiente principio de vida, dice Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Entonces Pablo sabía este conflicto, y este conflicto es cualquiera que quiera seguir a Dios. Dios no puede estar donde está el pecado. ¿Estamos? Y muchos de nosotros, nos decía Jacob la semana pasada, para entrar por la puerta estrecha tenemos que dejar el pecado. O entra usted o no entra. O sea, o deja el pecado o no entra. Eso es lo que nos dice Dios, ¿sí? Y muchos de nosotros tenemos mucho tiempo para entrar y entregar ese pecado. Muchos de nosotros no queremos, porque el pecado es rico.
El pecado para el hombre es sabroso, porque hay algo que en su corazón lo atrae a ese pecado. Hay algo que usted quiere y que quiere hacerlo pecar. Pero Dios nos dice que Él tiene la forma de quitarle el poder a ese pecado, ¿sí? Y eso lo hace por medio de su espíritu y le va quitando, pero se va quitando día a día, tiempo a tiempo, mientras usted está con el Señor. Ahora, ¿cuál es el problema entonces de la iglesia? Que en la iglesia no se puede pecar. Bueno, lo ideal es que usted no peque. Lo ideal es que este caballero no tenga orgullo. Pero yo sé que él, en su deseo, como dice Pablo, está queriendo trabajar con Dios, tiene un deseo inefable de seguir a Jesucristo, quiere un cambio de vida, pero todavía no ha podido terminar de dejar su orgullo. Entonces no hay ningún problema. Yo como pastor lo sé y yo voy caminando con él. A lo mejor su pecado sea la inmundicia sexual. Es que me gustan tanto las mujeres, mientras que él lo reconozca, no hay ningún problema. La iglesia está llena de pecadores. La iglesia es un lugar para pecadores que quieren dejar su pecado. Muchos ya dejaron, algunos dejaron parte del pecado, algunos no han dejado su pecado, algunos están en ese proceso y no hay problema. Por eso aquí viene el punto. Esta iglesia cree en la vulnerabilidad. Usted es vulnerable debido a su pecado, usted es débil de acuerdo a su pecado. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos como iglesia? Que cuando el pecado de este hombre comienza a afectar el pecado del de enseguida. ¿Alguna vez ha visto un hospital donde haya una pandemia, una epidemia debido a una infección que le está dando a todo el mundo en el hospital? Bueno, ese es su hospital y el jefe del hospital se siente morir. ¿Por qué? Porque le dio a uno y resulta que se lo pasó al otro, lo contaminó al otro y el otro contaminó al otro y el otro al otro y el otro al otro, ¿cierto? Y comienza a dañarse todo el hospital y el pabellón y tienen que cerrar y bueno, hacer una cantidad de cosas. Entonces, eso es lo que evitamos nosotros. Nosotros trabajamos con el pecado, pero no queremos que el pecado contamine a otros. Entonces, creemos en esta iglesia que cuando una persona peca, cuando una persona está en situación, debe de tener responsabilidad frente a su pecado, ¿sí? Mientras que lo sepa, porque hay otros pecados que no se saben. Y les cuento una cosa, para nosotros no le tenemos temor, escúcheme esto bien, lo quiero decir correctamente, no le tenemos temor no al pecado le tememos, el pecado puede dañar todo. El pecado en este momento en la iglesia puede hacer que el pastor o cualquier persona de la iglesia caiga y dañemos todo y se nos cierra la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado tiene poder de dañarlo todo, ha dañado la humanidad, ha dañado matrimonios, daña familias, daña una cantidad de cosas, daña seres, daña individuos. Pero nosotros tenemos la forma de que el pecado vaya menguando a través del poder de Jesucristo. ¿Estamos? Entonces el pecado va perdiendo poder y va a perder poder en su familia y en su vida. Pero usted necesita ser responsable de eso. Entonces, sabemos que somos pecadores y que tenemos dificultades. Eso se sabe en esta casa, no tengo ningún problema. Mire, alguien me preguntaba el otro día, yo le he tenido que decir a dos o tres personas que no pueden estar más en la iglesia. Y les cuento, hemos tenido ladrones, hemos tenido gente que pecado sexual, llámenlo de cualquier tipo, sea infidelidad o sea atracción al mismo sexo, o sea lo que sea. Hasta abusos hemos tenido, es decir, gente que ha abusado en su momento y vino y fue salva. Hemos tenido gente que ha luchado con problemas mentales, gente que ha luchado con rebeldía. Hemos tenido el peor y el más aparentemente fácil de los pecados, que es el orgullo. Hemos tenido de todo y no ha habido ningún problema. Pero tenemos problemas cuando la persona no quiere trabajar su pecado y contamina al otro. Ahora, van a haber momentos donde este caballero de aquí no sea capaz de trabajar su pecado. ¿Por qué? Porque el orgullo enceguece. Entonces, él enceguecido no sabe ni siquiera que tiene orgullo. Y está bien, se lo vamos a decir: John, tienes orgullo. Intenta mirarlo, toda la cosa, le llevaremos. Y él no se va a dar cuenta por 1 año, 2 años, no hay ningún problema. Pero cuando su orgullo contamina y lo lleva, por ejemplo, a decir acerca de esto, de las autoridades, a dañar, a hablar del otro, a hacer una cosa, le tenemos que decir: John, no puedes hacer esto. Y les contaba que Álvaro Baeza, que trabaja en un hospital, yo lo llamo una vez y le digo: Álvaro, ¿qué haces? Lo estoy llamando a hacerle una consulta y él me dice: estoy en casa. Y digo: ¿cómo no estás trabajando? Y me dijo: me dijeron que no fuera a trabajar. Digo: ¿cómo así que no fuera a trabajar? ¿Por qué? Y me dice Álvaro: porque tengo gripa.
¿Cómo así que usted tiene gripa? Y por eso no, yo sí, el hospital me prohíbe trabajar a mí cuando yo tengo gripa, porque puedo causarle la gripa y una infección más grande a una persona que está allí. La puedo pasar, porque hay gente allí con defensas bajas. Eso es lo mismo que es la iglesia. ¿Ya estamos? ¿Quién dijo amén? Amén. ¿O quién dijo sí? Sí, nadie. Si nadie sabe decir sí, todos saben decir amén. Bueno, entonces eso es lo que pasa. Entonces no nos sorprende el pecado, pero pues porque vive en nosotros, pero creemos que el pecador debe de tomar responsabilidad sobre su pecado. Entonces a veces hay jóvenes que están en una cosa con el otro y hay una cantidad de jóvenes que no tienen ese concepto, los llamamos aparte y digo, no puedes hacer esto, tienes que cuidarte, y si necesitas te ponemos en cuidados intensivos, ¿sí? Con adultos también, con familias también. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que el bien personal no está sobre el bien común. ¿Estamos? Entonces, dentro del liderazgo y dentro de los que servimos, creemos que de vez en cuando nos toca parar. Y a mí me ha tocado parar en su momento y decir, bueno, primero me recupero de esta gripa y vuelvo. Pero muchas veces no es ni siquiera una gripa, muchas veces es una tuberculosis. Entonces hay que tratar la tuberculosis y Dios va a tratar. No se preocupe, Dios no tiene temor de su pecado. Dios lo que tiene temor es de que usted no quiera trabajar su pecado. Por eso cuando una persona viene a Cristo y a la iglesia, si quiere trabajar su pecado, vamos todos a ayudarle juntos y vamos a sacarlos. Entonces hemos visto personas que salieron del alcoholismo de muchos años, de personas que salieron de atracción al mismo sexo, personas que salieron de todos los conceptos y pudieron obtener sanidad. Amén. Muy bien, octavo principio, y que me queda muy poquito tiempo. Siempre me quedo allí, siempre me falta el tiempo, el reloj me hace una jugada allí. Octavo, en esta casa creemos en el principio de crecimiento. Ojo, eso es muy importante para nosotros. No solamente usted se sana, no solamente usted trabaja sus debilidades, pero también en esta casa vamos a llevarlo, o queremos que usted vaya a el crecimiento. Yo no creo que Dios, nosotros como iglesia no creemos que Dios lo haya traído para que usted se sentara allí y no hiciera nada. No, nosotros creemos que Dios lo trajo para que usted creciera. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 2:2. Dice, desead como niños, le está hablando a los creyentes de todo el mundo, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Ahora, ¿para qué? Para que podáis por ella crecer para salvación. Mire, en esta casa creemos que usted llega y debe de salir transformado. Usted debe de crecer. Y tenemos las herramientas y Dios nos las va a dar. Y le va a dar crecimiento en esta casa. Después de que usted hace formación, que hace conéctate, usted va, hace sanidades. Luego usted va y encuentra otro, hace finanzas. Luego de finanzas, o que usted aprende a manejar sus finanzas, a poner bajo control. Usted aprende a evangelizar. Luego en las células usted va a entender teología. Le vamos a enseñar. Y usted va a ir creciendo como persona. ¿Por qué nos interesa que usted crezca como persona? Porque creemos que Dios lo trajo a hacer más. Entonces hay gente y tenemos como 20 y pico de departamentos en la iglesia. Somos como casi 80 o 90 personas en este momento sirviendo totalidad. Y sirven prácticamente semanalmente los 90 personas. O sea que movemos una cantidad de gente. ¿Por qué? Porque creemos que hay gente que tiene muchos dones y hay cosas que Dios quiere hacer con sus dones. ¿Estamos? Entonces, lo que usted aprendió en la vida, más lo que Dios tiene y la sanidad que usted tiene, Dios la va a utilizar. El día de mañana usted puede estar aquí predicando. El día de mañana usted es el que está en seguridad. El día de mañana usted es la persona que edita. El día de mañana usted está enseñando a otras personas a hacer otras cosas. El día de mañana usted tiene una célula en su casa y les está enseñando la palabra de Dios, que es lo que más transforma las vidas y las familias. Y usted dirá, uy, yo quería hacer algo para Dios, yo toda la vida he querido ayudar a alguien. Bueno, Dios lo manda a ayudar a alguien, pero usted tiene que crecer. Porque el problema de las personas que llevan mucho tiempo en el evangelio y que no crecieron es que les faltó el carácter. Y ese carácter les va a hacer derrumbar la obra que tienen. Hay gente que tiene o gente que se ha quedado de niños, se quedaron en ese momento en sus vidas espirituales.
Y siempre con un deseo. Yo creí que podía hacer más. En este momento estamos haciendo un curso de finanzas, ¿no? De presupuesto. Un curso para sacar gente de deudas. Bueno, necesitamos gente que saque gente que quiera darlo para sacar gente de deudas. Pero no podemos colocar a John porque John dice, oh, John, qué nombre tan bonito tienes. Es del de la Biblia. A veces sí lo voy a colocar a servir. No, necesitamos que John tenga carácter frente a sus finanzas. ¿Estamos? Y cuando este hombre tenga carácter frente a sus finanzas, tendrá autoridad para pararse delante de muchos y decir, presupuesto es así. Se los decía con Sandy, con mi esposa, con esta pastora. Decíamos, en ese momento ella dijo, ¿quién puede dar sanidades? Alguien que tenga la autoridad. Entonces ella, su carácter ha sido formado. Ella ha querido pasar, a pesar de que tenía mucho miedo de enfrentar ciertas cosas en su vida, fue dando pequeños pasos y esos pasos dando el siguiente paso y luego fue creciendo y se fortaleció en la palabra de Dios, que eso es lo que hace Dios, y se fortalece, y ahora todo lo que recibió lo entregó, pero porque creció. Entonces nosotros creemos en que usted debe de crecer. Por eso somos tan integrales en nuestra formación. Nosotros enseñamos cómo dar vara a los hijos. Nosotros enseñamos a los colegios. El domingo, ayer estábamos enseñando a los jóvenes los daños, los jóvenes radicales. Estábamos viendo el poder de la pornografía y lo dañino. Estuvieron una hora viendo con examen o con lección y todo, intentando entender cuál era el daño que hacía la pornografía en la vida de ellos. ¿Sí? Y eso es una formación integral. ¿Por qué? Porque necesitamos que crezcan. Porque una de las cosas que no deja crecer es el pecado. Por eso nosotros trabajamos con ustedes, pero ustedes tienen que trabajar con nosotros. ¿Amén? Entonces, nosotros creemos en el principio de crecimiento, y el crecimiento se da a medida que estamos juntos. El crecimiento se da a medida que usted va caminando con Cristo, a medida que usted va teniendo comunión con Jesucristo y con su palabra. Porque usted cambia cuando entiende lo que está escrito aquí y usted dice, wow, soy nueva criatura, y el Señor le habla y dice, claro que soy una nueva criatura. ¿Estamos? ¿Amén? Muy bien. El noveno principio, de hecho, quedándome en el principio anterior, nosotros solamente permitimos que sirva a la gente cuando ha pasado sanidades. Pero eso no fue de toda la vida. Hace mucho tiempo venía la gente a la iglesia y era gente especial y muy colaboradora y gente verdaderamente hermosa. Nunca han dejado de ser hermosos, gente linda, gente que venía a colaborar. Pero entraban a servir y venía este hombre John, venía con muchas ganas, no conocía, no tenía sanidad y se ponía a servir. Cuando ya en un mes o en un año, después de 2 años, le decía, John, así no se hace. Y John me decía, ay, pero ¿por qué? Yo soy el que manda aquí. Entonces le decíamos, John, no, le faltó carácter. ¿Qué nos pasó con John? Que John se nos perdió en algún momento, sabiendo que era tan buen muchacho. Lo que pasó era que nos faltó la formación y la sanidad. Entonces él no creció correctamente. Es como si usted le dice a un niño de 10 años, hijo, yo quiero que usted vaya y me maneje todo el dinero de la casa. ¿Qué hace ese muchacho de 10 años que no ha crecido? Pues va y se lo compra en chuches, ¿sí o no? Invita a todos los amigos a chuches y a McDonald's. En cambio, si usted se lo da al de 18 años y le da poquito, ¿qué va a hacer el de 18 años? Lo maneja, entre comillas. Hay muchos de 18 años por ahí y de 22 y de 20, y hay muchos de 30 que todavía están allí. Pero estamos hablando en Cristo, ¿cierto? Estamos hablando de crecimiento en el Señor. Usted ya tiene, hay jóvenes y se le va a poder dar a usted lo que tiene que darle, pero tiene que haberse dado el crecimiento. Entonces lo que hacíamos en la iglesia era, a los bebés les decíamos que manejaran el carro y de repente se estrellaban y todo el mundo decía, oiga, esa iglesia, y por eso usted tiene que entender, esa iglesia sí tiene una cantidad de gente, digo, pero qué gente tan, qué sé yo, hay gente que critica a la iglesia, no sé, no se me viene ninguna crítica en el momento, pero que critican a la gente porque vieron a alguien que no tenía carácter. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Es primero formamos y crecemos y luego Dios nos da lo demás. Muy bien. Noveno principio de esta casa. No, 9.
No me asustes, que me quedan 2 minutos. En esta casa creemos en el principio de dar. ¿Sí? No, muy bien, estamos en el 10º. El 10º se me pasó al 9º y el 9º al 10º. Está muy bien. En esta casa creemos en el principio de... Bueno, voy a hablar de la responsabilidad única, pues, Cami. No, voy a hablar del principio de dar y luego la responsabilidad única. En esta casa creemos en el principio de dar, y esto lo vemos en Hechos 20, versículo 35. Y esto le dice Pablo, Pablo creo que es el que habla aquí, dice en Hechos, y dice: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hoy más bendición, hay más bendición en dar que en recibir. Nosotros creemos en una iglesia que, estamos en Romanos, se nos dañó, sí, ya viene, en Romanos, en Hechos. Creemos que la iglesia nuestra es una iglesia que da, y formamos una iglesia que da. No da para nosotros, pero da, o sea, no solamente para nosotros, es decir, para la iglesia, sino que da hacia afuera, da hacia aquí, da hacia allá. Nosotros vamos a Marruecos, nosotros vamos y creemos en los cumpleaños, es decir, cuando digo creemos en los cumpleaños es que compartimos nuestras vidas, ¿no? Creemos en el dar, creemos en la ofrenda, creemos en el diezmo, creemos en dar en todos los aspectos. Creemos que una persona recoge lo que ha dado, ¿sí? Eso para nosotros es una ley, es un principio de casa. Entonces, da y se os dará. Creemos que si a usted le falta tiempo, dé tiempo. Creemos hasta que si usted necesita casarse, venga y sirva en tiempo para dos, que es la reunión de parejas. Y suena tonto, pero lo hemos hecho por casi 10 años. Entonces vienen las personas y los jóvenes, uy, yo me quiero casar, y vienen y sirven y hacen su juguito, y hacen su shake y su, ¿cómo se llama? Su coctelcito, y de repente 6 meses después el muchacho casado. No, pero año después, 2 años después, creemos en esas pequeñas cosas. Creemos en que la gente sirve o da en servicio y luego le sirve. Es más, creemos en la siembra y la cosecha tan claramente que si vemos a alguien que ha recibido algo y vemos que Viviana recibe hoy una cantidad o lo que sea, un regalo, y que creemos que ella dio para haber recibido ese regalo. Y también creemos que si John, que hoy es el ejemplo nuestro, no ha recibido nada, es porque el pobre John no ha sembrado nada, no ha dado. ¿Estamos? Así creemos, esa es nuestra mentalidad. Y de repente el otro año, en su cumpleaños, recibe un regalito, y bueno, quiere decir que él dio un regalo el año pasado. Sí, pero si da 2 regalos, entonces va a recibir 2 regalos. Creemos en el dar. Creemos en el dar aquí, en el dar allá. Nos reunimos, lo que decía los líderes, pusimos para las paredes, hacemos. Ayer habían quizás 5 o 6 personas de mantenimiento, sembrando, entregando, haciendo, manteniendo esto. Usted va a poder encontrar, hoy hay casi, no sé cuántas personas hay sirviendo en la cocina, en la cafetería. En este momento hay gente dando tiempo, dando dinero, dando finanzas. Para nosotros pasamos a dar los diezmos y las ofrendas y no creemos que estemos haciendo grandes cosas, creemos que estamos haciendo simplemente lo que Dios nos está pidiendo. Entonces creemos en ese principio. Y por último, el 9.10 o el 9, no sé cómo lo tengas en la lista. Esta iglesia cree en el principio de la responsabilidad única del creyente. Déjeme le digo eso bajo Deuteronomios capítulo 30 versículo 19. Escuche lo que dice: el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Dice Dios, yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que escojan la vida. Nosotros creemos también que el que tiene la responsabilidad es cada uno de nosotros. Yo le puedo decir a John, quiero que trabajes, quiero que crezcas, quiero que seas sano. Si John no quiere, yo no puedo hacer nada contra su libre albedrío. Ahora, somos canzones. ¿Por qué? Porque cada rato, John, necesitas ir a sanidad. John, ¿qué hubo? Ya fuiste a sanidad. John, sanidad. John, sanidad. Y al principio hay un momento donde John dice, no me molesten más. Y nosotros decimos, no hay ningún problema. Y dejamos que él haga. No obligamos a nadie.
¿Por qué? Porque usted hay sanidad, hay de todo, pero usted tiene que querer. No lo podemos obligar, porque nadie puede ser obligado a una sanidad. ¿Cómo es que dicen? Un hombre lleva un caballo a tomar agua, 1000 no lo hacen beber. ¿Estamos? Entonces creemos que cada uno de ustedes y el creyente tiene una responsabilidad en su crecimiento, tiene una responsabilidad en su relación con los demás. La iglesia no es culpable de que yo no haya crecido, porque la gente dice, uy, ¿por qué no he crecido? Es por la iglesia. No, eso no es cierto. Una persona crece porque tiene el Espíritu Santo y no necesita más. La iglesia va a ser un catalizador de su crecimiento. Y es más, cuando usted esté en el peor de sus discipulados, es decir, cuando usted tenga el peor de los líderes, el más duro, ahí es cuando más crecimiento hay. Y quiero decirle, si usted tuvo un papá muy fuerte, muy lo que fuera, o un líder, una persona, un jefe, ese jefe con esa exigencia lo hizo crecer grandemente. Sí, si usted quiere ser honesto conmigo. Puede que haya que perdonarlo después de todo, pero usted tuvo gran crecimiento. O sea que depende de usted. Esta iglesia cree en el principio de que usted, solamente usted, es responsable de su crecimiento. Hay padres que vienen y entran, abren la puerta, y ábrame la puerta rápido, metieron a los hijos y la cierran. En la iglesia, como que la iglesia fuera responsable. No, la iglesia ayuda. Es como el colegio. ¿Qué hace el colegio? El colegio le ayuda, pero la verdadera formación está en casa. Lo mismo, la iglesia ayuda y trabaja con los padres, pero los padres tienen que poner a sus hijos. Y también con el creyente. La iglesia Sandy está cada semana a las 8 de la mañana allí. Está lista. Estamos acá, yo estoy a las 8 de la semana en finanzas, el otro está, pero la persona tiene que ir creciendo, trayendo sus tareas, trayendo su evaluación, trayendo su cuaderno rellenado, viniendo a Conéctate, leyendo su palabra. Es usted responsable. Sí, porque no somos una iglesia que cargue. ¿Cómo vamos a cargar? No podríamos. No somos capaces. Usted tiene que hacerse responsable. No obligamos a nadie a ser ayudado, insistimos. ¿Ok? Y cada uno entra en la iglesia ejerciendo su libre albedrío. Por allá escribían el otro día, en esa iglesia los casan. Yo sí he casado gente, pero usted escoge con quién se casa. Ese es el problema. Escoja bien, hermano, que es lo que le decimos nosotros. ¿Con quién me caso? ¿Con esta que es alta o con esta que es bajita? Escoja, porque usted es el que va a estar casado, no yo. Amén. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor. Padre amado, cierre sus ojos. Te damos muchísimas gracias, Señor. Señor, si eres de esta iglesia, te pido que le digas al Señor, Señor, acá estoy, Señor, gracias por traerme. Quiero aprender a conocerte y a crecer. Señor, me he reído un poco, me he sonreído otro poquito y he pensado tus verdades. Señor, yo sé que tu caminar